Aquí tenemos un ejercicio de cinemática. Me dan el vector de posición de la partícula en función del tiempo y me piden una serie de cosas. El vector de posición de una partícula, este en concreto, me dice que la partícula se está moviendo en un plano porque tenemos una componente en dirección del eje X, el vector de módulo unidad en el eje X se llama Y, y tiene otra componente en dirección del eje Y. El vector de módulo unidad en dirección del eje Y se llama J. Vamos a ver el vector de posición de la partícula en los instantes t igual a 0 y t igual a 1 segundo y ya vamos viendo qué significado me da, o sea, qué información me da sobre una partícula, sobre el movimiento de una partícula, el vector de posición. Para el primer apartado, el vector de posición en dos instantes sería simplemente sustituimos, como me dan para un t en general, un instante en general, pues cuando empezamos a contar el tiempo, ponemos en marcha el cronómetro, ¿qué aspecto tiene el vector de posición de la partícula? Simplemente, bueno, voy a poner aquí, sustituimos la t por 0. 1 más 7 por 0 menos 5 por 0 j. Y ahora 7 por 0, 0, 0 y 1 más 7 por 0, 0, 5, 0 más. O sea, j. Este es el vector de posición de la partícula en el instante inicial. Un segundito después, ¿vale? Simplemente sustituimos, pues 7 por 1 y más 1 más 7 por 1 menos 5 por 1 al cuadrado, j. 7 por 1 es 7 más 1 más 7, 8 menos 5, 3, 3, j. Bueno, aunque no nos lo piden, vamos a hallar r para t igual a 2 segundos, t para r igual a, para t igual a 3 segundos y r de t igual a, bueno, ya puestos para t igual a 5 segundos. Ya sabéis cómo se hace, simplemente sustituimos la t por el valor en cuestión aquí y ya está. Ahora nos vemos. Aquí está el aspecto que tiene el vector de posición para los 5 primeros segundos. Vamos a representar estos vectores partiendo, tomando en todos los casos el origen aquí. Entonces, bueno, he tomado valores aproximados porque no me cabe para representarlo con exactitud. El primero tiene de coordenada 0i, 1j. Pues el 0i, 1j es un vector que aproximadamente tiene este aspecto. En realidad, aquí está el 5 porque este es el 10. O sea que es más chiquitito que esto, pero parte de aquí y es sobre el eje y. El segundo vector de posición sería 7i más 3j. Pues de nuevo, aproximadamente sería, pues, el 3 sería más o menos así, y este es el 7i, pues aproximadamente lo pintaríamos así. El otro es 14i menos 5j. Pues el 14 está aquí, 14i menos 5j aquí. Así que, entonces, pues iría aproximadamente así. El 21i menos 23j. 21, 23 aproximadamente, este es 25, pues aproximadamente así. Y aproximadamente así. (28i menos 51j), pues el 51 aproximadamente por aquí, 28 por aquí, y este sería el vector de posición. Tiene como origen el origen del sistema de referencia y este es el extremo. 35i, el otro no me cabe porque el menos 99 no lo puedo representar aquí.
¿Qué significa esto? Pues que el extremo de estos vectores, que lo voy a pintar ahí, por ejemplo, en azul, indica la posición que tenía la partícula en esos instantes. Inicialmente se encontraba aquí, un segundo después aquí, un segundo después aquí, luego aquí, luego aquí. Entonces, cuando unimos todos el origen de sistema de referencia con el punto en el que se encuentra en cada momento, tenemos los vectores de posición de la partícula en cada momento. Si lo que hacemos es unir todos esos puntos, lo que tenemos es los puntos por los que va pasando la partícula, es decir, la trayectoria. Vemos que tiene aspecto de parábola con las ramas hacia abajo. No nos lo pedían, pero es para que nos hiciéramos una idea de lo que representa el vector de posición. Es un vector que tiene como origen el origen de sistema de referencia y como extremo el punto, va cambiando el extremo de ese vector en cada momento y se dirige hacia, el extremo está en el punto en el que se encuentra la partícula en cada momento. Bueno, pues ahora voy a borrar todo esto porque no me lo piden. Me preguntan el vector de posición de la partícula entre los instantes 0 y 1. El vector de posición se representa con un triangulito, no con una A, no. Vector de posición se representa así, delta D, delta porque esto es la D mayúscula en el alfabeto griego, se lee delta, es como el delta del Ebro, ¿no? Pues se llama delta del Ebro porque tiene ese aspecto de triangulito, que es como se llama a la D mayúscula en griego. Bueno, a la D en griego, vale. Entre los instantes t igual a 1 y t igual a 2 sería el vector de posición en el instante final, en el punto final en el instante final del intervalo, menos en el instante inicial. Bien, y ahora pues sustituimos, ya lo hemos calculado, pues tenemos 7i más 3j menos lo que vale al principio del intervalo, que lo acabamos de ver antes, que es j. Ahora hacemos las operaciones y tenemos 7i y ahora 3j menos 1j son 2j. 2j. Es decir, que lo que nos piden, ese vector de desplazamiento, es el vector 7i más 2j. 7i más 2j. ¿Y cómo se representaría aquí sobre el dibujo? Pues es un vector, lo voy a pintar ahora pues en gris oscuro. Vale. Si el vector de posición en el instante 0 es este y en el instante 1 es este, el vector de desplazamiento entre el instante 0 y 1 es un vector que tiene como origen el extremo del primer vector de posición y como... Es que no se va a notar mucho, ¿verdad? No, mejor en verde. Vale, este vector. No sé si se puede apreciar, pero tiene parte del extremo del vector el del instante inicial, y acaba en donde acaba el vector de posición en el instante final. Ese vectorcillo es delta de R. Ahora me preguntan en el apartado C el vector velocidad media y su módulo entre esos dos instantes. El vector velocidad media entre un cierto instante de tiempo y un cierto intervalo de tiempo sería el vector desplazamiento entre esos dos instantes entre el intervalo de tiempo. Si lo quiero entre 0 y 1, en ese caso particular, entre 0 y 1 sería el vector de desplazamiento entre 0 y 1, que ya lo hemos determinado en el apartado anterior, entre ese intervalo de tiempo, que es el intervalo de tiempo transcurrido desde el instante este y el instante este. Pues entre t igual a 0 y t igual a 1, ¿cuánto tiempo ha pasado? Un segundo, pues ponemos aquí un segundo. Bueno, esto es un vector y esto se expresa en metros. Entonces, ¿cómo se hace esta operación? Pues se trata simplemente de dividir. Bueno, no merece la pena hacer esta
Vale. Sería, bueno, lo voy a dejar indicado, aunque es muy simple. 7 entre 1 y más 2 entre 1 J. Esto en metros por segundo, es decir, 7i más 2j metros por segundo. Y ahora, como me preguntan también el módulo, sería el módulo de este vector. El módulo de este vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los módulos. 7 al cuadrado, que es la componente en eje X, más 2 al cuadrado. Bueno, he hecho esto demasiado largo. Vale. Metros segundo. Y esto es la raíz cuadrada de 49 más 4 metros segundo. Es decir, la raíz cuadrada de 53 metros segundo, que no da exacto, pero da igual. Esto da 7,3 metros por segundo. 7,3 metros segundo. Si lo quisiéramos dibujar, podemos ver que tal y como está definido ese vector, pues, bueno, tal y como está definido, no, vemos que este vector es igual a un vector entre un numerito. Delta de t es un numerito, no es un vector, significa que es un escalar. Y como es un intervalo de tiempo, eso va a ser siempre mayor que 1. Entonces, tal y como está definido, decimos que el vector velocidad media tiene la misma dirección que delta de r, que es el vector de desplazamiento, y el mismo sentido. El mismo sentido porque el coeficiente, o sea, el Vm, se puede expresar como 1 delta de t por delta de r. Como delta de t es siempre un número y es positivo siempre, han pasado 2 segundos, 3 segundos, o sea, siempre un número positivo. 1 partido por un número positivo sigue siendo positivo, así que esto es un número positivo. Entonces, este vector es igual a un numerito positivo por este vector. Eso significa, como este coeficiente es positivo, que los dos vectores tienen el mismo sentido. Uno no es menos el otro. Entonces, el vector velocidad media llevará esta misma dirección, la de delta de r, pero el módulo va a ser más chiquitito, porque si delta de t es mayor que 1, 1 partido por delta de t es más chiquitito que 1. Entonces, bueno, pues eso, que el módulo del vector velocidad media va a ser más chiquitito que el de este, porque esto es un número más chico que 1. Entonces el vector velocidad media lo pintaría, ya no sé en qué color pintarlo, porque es que yo creo que no se va a ver de todas formas. Sería pues, bueno, vamos a... es que no sé, así por ejemplo. Ese sería el vector velocidad media. Coincide en dirección y sentido con el vector desplazamiento, pero más chiquitito. Seguimos calculando. Para hallar la velocidad de la partícula en un determinado instante, tendríamos que derivar el vector de posición con respecto al tiempo. El vector de posición es una función. Es una función que depende del tiempo y que es vectorial. Tiene este aspecto, es una función que depende de t. Normalmente en matemáticas se trabajan con funciones que dependen de x, pero en física con funciones que dependen de t. Y además tiene dos componentes, y j. Entonces,
la derivada de una función vectorial va a ser otra función vectorial. ¿Cómo se hace esto? Pues tenemos que, bueno, voy a hacer aquí un inciso. R se puede expresar como x de t, una función que depende de t, y otra función que depende de t en y. Al derivar el vector de posición con respecto al tiempo, tengo que derivar esto y luego derivar esto. Derivar x y luego derivar la y. En este caso concreto, la x de t, bueno, x de t es esto y y de t es esto. Indica cómo cambia la coordenada y en función del tiempo y cómo cambia la coordenada x. Vale, entonces, uy, no. Ay, esto se borra. Vale, esto, vale. Bien, si la voy a ponerlo aquí, x es 7t y la coordenada y varía, la partícula varía en función del tiempo, 5t cuadrado. Tenemos que derivar esta función con respecto al tiempo y a eso ponerle una y, porque lleva la dirección y luego derivar con respecto al tiempo 1 más 7t menos 5t cuadrado y esto j. La derivada de 7t con respecto al tiempo es 7. La derivada de la función polinómica, si de grado 1 el polinomio es simplemente t, perdón, el coeficiente de la t, y más, y ahora la derivada de este polinomio, la derivada de la constante es 0, más la derivada de 7t es 7, y la derivada del otro término es el coeficiente por el exponente de la t por t elevado a el exponente menos 1. Y esto j. Es decir, 7i más, tenemos 7 menos 10t, j. Esa es la velocidad de la partícula en función del tiempo. Vemos que tiene una componente de módulo constante, la componente en dirección y, o sea, es un vector. El vector, la velocidad es un vector, está en este plano, en el plano xy. Y su dirección y sentido van cambiando, porque las componentes, la coordenada en dirección x y la coordenada en dirección y, pues dependen del tiempo. Bueno, la x no, esta sí. Entonces, esta es la expresión en cualquier instante. Y después me preguntan cuánto vale exactamente en t igual a 1. Ese sería el e. Pues sería este vector para t igual a 1 segundo. Pues 7i, no, la componente en dirección x no depende del tiempo, pues ya está. Más 7 menos 10 por 1. J. 7i más 7 menos 10, pues menos 3. Menos 3j. Este es el vector. Ahora hay que hallarle el módulo. Y el módulo, pues como siempre, el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Pues 7 más menos 3 al cuadrado. Bueno, y esto, como siempre, metros segundo. Y esto, metros segundo. Y esto, metros segundo. Raíz cuadrada de 49 más 9 metros segundo. 58 metros segundo. V de t igual a 1 segundo es, bueno, nos sale 7,6 metros segundo.
Esa es la velocidad que tiene la partícula cuando lleva un segundo moviéndose. Bueno, vamos a analizar un poquito el resultado. Vemos que la velocidad tiene dos componentes en dirección X e Y, es decir, es un vector que se mueve en este plano, y la componente en dirección Y depende del tiempo. Por lo tanto, el módulo de este vector depende del tiempo, porque en general el módulo sería la raíz cuadrada de la componente en X, que es 49, más 7 menos 10t al cuadrado. Cuando yo le voy dando valores a esta t, el instante 0, 1, 2, 3, aquí obtengo un resultado distinto, es decir, el módulo de la velocidad cambia con el tiempo, no se está moviendo a una velocidad constante. ¿Ok? Esta es la trayectoria que sigue y además, o sea, no es rectilínea y tampoco el módulo de la velocidad es constante. ¿Y cómo se pinta la velocidad instantánea? Pues teniendo en cuenta que está definida como la derivada de un vector con respecto al tiempo, pues si el vector de posición en el instante 1 es este y se encuentra la partícula justo en ese punto, la velocidad instantánea, la velocidad en ese instante, en el instante 1, se dibujaría como un vector cuya dirección es tangente a la trayectoria en ese punto y el sentido es el del movimiento. Entonces, lo he ampliado para que se vea mejor. Entonces, si esta es la posición del móvil cuando empezamos a contar el tiempo, t igual a 0, y esta en t igual a 1, esta en t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4, la velocidad en cada instante vendrá representada, como digo, por un vector que es tangente a la trayectoria en cada punto. Por ejemplo, si en t igual a un segundo se encuentra aquí, entonces para pintar el vector velocidad cuando se encuentra en ese punto, pues dibujamos una recta tangente a la trayectoria y ahora el vector partiría exactamente del punto en el que se corta, en el que corta la trayectoria al vector de posición y apunta en el sentido del movimiento. Es decir, que esto lo borramos y ahora vamos a hacerlo más cortita. Esta sería el vector velocidad en t igual a 1. En t igual a 2, pues si la partícula se encuentra aquí y este es su vector de posición, la velocidad sería de nuevo dirección del vector tangente a la trayectoria en ese punto y apuntando en el sentido del movimiento. Las flechas las pinto con distinta longitud porque están asociadas al módulo, a la magnitud de la velocidad. Si va cambiando la velocidad en módulo, la longitud de la flechita que representa la velocidad tiene que cambiar. Y ahora el vector desplazamiento, pues por ejemplo, entre el instante t igual a 2 y t igual a 3. Si esto es el vector de posición, este es el vector de posición para t igual a 2 y este es el vector de posición para t igual a 3. Pues el vector de posición, perdón, el vector de desplazamiento desde el instante 2 hasta el instante 3 sería una recta, la voy a pintar en negro, que une el punto 2 y el punto 3. Y ahora le pongo el extremo del vector. Ese es vector desplazamiento desde el instante 2 al instante 3. Bien, espero que ya se haya entendido mejor con este dibujito ampliado. Adiós.